Bueno, pues muchas gracias nuevamente por su presencia. Y procedemos a informar cuáles son los principales asuntos que han sido objeto de acuerdo en este Consejo de Gobierno de Castilla y León. Tienen ustedes, como siempre, la documentación para que podamos ir relatando este conjunto de temas y también para que puedan ampliar la documentación disponible. En orden de la documentación, el primer asunto es el impulso de la Junta a proyectos de telemonitorización de pacientes en el sistema sanitario para mejorar la atención personalizada con un importe de 4 millones de euros. Este conjunto de instrumentos para mejorar la atención a los pacientes de una forma mucho más personalizada se financia con fondos de la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos de la nueva generación. El área de actuación de atención personalizada engloba proyectos que permiten diseñar, desarrollar y desplegar un modelo integral de prestación de servicios presenciales y virtuales que son diseñados de forma específica para colectivos de pacientes que requieren una atención más personal, continuada y sistemática, debido bien a su estado de salud o a sus condiciones dentro del contexto general de la transformación digital de la sanidad. El objetivo es dotar al sistema de salud de Castilla y León de una completa plataforma de telemedicina diseñada para monitorizar de forma domiciliaria a los pacientes con amplias capacidades técnicas y fácilmente usable tanto por los pacientes como por los profesionales. La telemonitorización se va a focalizar a través de un pilotaje que está en fase de diseño y que durará unos 3 meses iniciales en pacientes que son pluripatológicos con insuficiencia cardíaca, pero que no tienen dispositivos implantados, que presenten un alto riesgo de descompensación y un seguimiento habitual, dado que la insuficiencia cardíaca es el proceso que genera mayor número de ingresos hospitalarios. La evidencia científica ha demostrado que el desarrollo de dichos proyectos vinculados al Internet de las cosas en pacientes con insuficiencia cardíaca puede disminuir hasta un 15% la mortalidad y los ingresos y reducir hasta un 43% los desplazamientos. En este contexto se van a destinar más de 2.300.000 euros para el suministro de servidores de alta intensidad con el objetivo de ampliar las infraestructuras de los centros de proceso de datos de la Gerencia Regional de Salud y 1.200.000 euros a la infraestructura de almacenamiento de estos datos. Por tanto, es un proyecto vinculado a lo que tiene que ver con la atención personalizada de la salud, con el tratamiento de los pacientes de forma más individualizada, que facilite su atención en los domicilios y, por tanto, que atrase todo lo que son los ingresos hospitalarios, porque están plenamente monitorizados, plenamente asistidos cuando están también en el ámbito domiciliario. Va a ahorrar molestias para los pacientes y sus familias, va a mejorar la atención desde el punto de vista social y va a permitir un mejor seguimiento de forma individualizada y personalizada de cada paciente en función de su situación de patología en sus respectivos domicilios. Retrasa el ingreso hospitalario y, por tanto, beneficia también a las familias. Un segundo acuerdo es la aprobación del decreto que desarrolla la Ley de Comercio, modificando este decreto para la ordenación y también para favorecer la actividad comercial y los servicios al consumidor. Hay que decir que, dentro de la dificultad de llegar a acuerdos amplios en materia de comercio, visto la perspectiva del sector y la heterogeneidad del mismo, este decreto se ha consensuado con todos los sectores afectados. La actualización de la normativa responde a la necesidad de adaptar el marco de regulación a los nuevos hábitos de consumo y a la realidad económica, social y tecnológica, así como a los cambios legislativos. Se abordan principalmente la regulación de los días de apertura comercial excepcional, de forma transparente, garantizando la protección de los consumidores en las ventas de promoción, requisitos de las tiendas de conveniencia y agiliza determinados procedimientos.
A título de ejemplo, les diré que se van a autorizar de forma excepcional, a instancias del sector, la apertura de otro festivo distinto al incluido en el calendario general cuando, como consecuencia de una festividad local, se produzca la coincidencia de 3 o más festivos continuados o 2 si uno de ellos es sábado. Por tanto, se facilita que se pueda abrir ese domingo para poder atender a los consumidores si es que ha habido ya días festivos que no han permitido esta atención. Se introduce una excepción de apertura dominical por razones de tradición comercial histórica, en función de las localidades. Las modificaciones introducidas en el apartado de promoción de ventas tienen por objeto garantizar una mayor seguridad jurídica y coherencia con la normativa europea. Se define con claridad el concepto de precio anterior, que se define como el que menor precio hubiese sido aplicado durante el mes anterior para artículos idénticos precedentes a esta reducción. Por tanto, esta idea que se tiene a veces de que se sube justo el precio antes de aplicar la promoción no va a poder ser de aplicación porque la promoción se va a realizar respecto del menor precio de los últimos 30 días anteriores a esta promoción. Se refuerza la obligatoriedad de que los artículos en rebaja se hayan ofertado con anterioridad a un precio superior. Se prohíbe expresamente la venta en rebajas de productos puestos a la venta por primera vez. Por tanto, esta idea de que se ponen en rebaja los productos que no habían estado antes en el comercio también se quiere evitar de esta forma y los productos rebajados han tenido que ser ofertados previamente en este comercio antes del periodo de rebaja. Y las tiendas de conveniencia se define como aquellas con una superficie útil no superior a 500 metros cuadrados y abierta un mínimo de 18 horas al día, de forma que se establece una limitación clara para que la oferta alimentaria no pueda representar más del 50% del surtido ni ocupar más del 55% de la superficie de venta. Por tanto, se posibilita un mayor margen, pero también se protege al pequeño comercio, se ayuda a los consumidores que tienen más posibilidades y también se les da más garantías a los consumidores que saben claramente que esos productos que van a encontrar en las tiendas, que son objeto de promociones o rebajas, previamente ya han estado en las tiendas y se garantiza que cuando hay una rebaja sobre un precio, no sobre el precio del día anterior, sino sobre el precio menor de los últimos 30 días. En definitiva, garantías para los consumidores, más flexibilidad y libertad, pero también garantías para el pequeño comercio. Y ahora traemos un conjunto de ayudas, ya como siempre, de forma más rápida, las que son vinculadas al acuerdo que se formuló en su día de ayudas para colectivos y familias que hubieran sido objeto de algún tipo de posible perjuicio como consecuencia de los incendios. 9 nuevos agricultores reciben ayudas por este procedimiento, 9 agricultores y ganaderos, de tal forma que a día de hoy ya hemos ayudado a 622 por un importe de 3,3 millones de euros. 622 agricultores y ganaderos beneficiados con 5.500 euros individuales y comenzamos ya también con aquellos que no sean profesionales y que pudieran justificar las cantidades si estas fueran las cantidades que fuesen de acuerdo con el procedimiento. Se concede otro paquete de 266 ayudas para familias que hubieran sido desalojadas. Son 500 euros y la nueva aportación nos permite alcanzar en la actualidad a 834 familias beneficiarias. Se da una ayuda a un municipio que acogió personas durante los incendios. Ya se habían dado bastantes. El municipio de Puente Domingo Flórez, en León, justifica 4.000 euros de gastos como consecuencia de la acogida de las personas desalojadas y, por tanto, se les otorga esta ayuda. Hasta ahora hemos ayudado por esta vía a 25 ayuntamientos que lo han solicitado por un importe de 105.500 euros. Ayudas por valor de más de 1 millón de euros para la reconstrucción de varias viviendas y edificaciones complementarias, en este caso en León y en Zamora. En lo que respecta a estas circunstancias, son 7 familias en sus viviendas y edificaciones en Castro Calbón y Oencia, en León, y en Cubo de Benavente, en Zamora. En total, las cantidades de hoy más los días anteriores suman ya 4.700.000 euros de ayudas a las familias. Son subvenciones que, en este caso, como les digo, van a los municipios que les hemos citado. Y para poner un ejemplo de los importes, una familia va a recibir 88.000 euros, otra 138.000, otra 187.000, otra 241.000, otras 142.000, otra 243.000 y otra 23.000.
Como saben, el máximo por vivienda son 185.000 euros, pero añadiendo enseres y otro tipo de edificaciones complementarias estamos llegando, como ven ustedes, a 243.000 euros en el caso de algunas familias. Son cantidades importantes y estamos ya cerca de terminar la conclusión de ayudar a todas las familias que han sufrido algún daño en su vivienda. Se tramita de emergencia el suministro de contenedores de residuos de origen doméstico en las localidades de Amado y Lusío, en Oencia, en León. Es el suministro de 4 contenedores para cada uno de ellos. 3 nuevas ayudas para 7 localidades de León afectadas por incendios para reconstruir o sustituir infraestructuras públicas municipales de carácter general. Son 156.000 euros en total. Tienen ustedes quiénes son los municipios y cuál es el destino de esta finalidad. 110.000 euros para el municipio de Almanza, 28.000 para Benuza y 18.000 para Carucedo. Ven ustedes que estamos dando ayudas que hemos comentado antes para el caso de municipios que hubieran tenido gastos por alojamientos de personas desplazadas, y estos son para recuperar espacios o bienes públicos que hubieran sido dañados. Y además hemos tenido ayudas, como recordarán ustedes, para contratar trabajadores por parte de estos municipios. Y en el caso de autónomos y pymes, 96 nuevos autónomos, 5.500 euros para cada uno de ellos en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora. Hasta ahora hemos aprobado ayudas a 216 autónomos por 5.500 euros y un coste total próximo a 1.200.000 euros. Tienen ustedes el detalle de cuáles han sido los municipios donde están estas empresas y autónomos beneficiarios de estas ayudas por este importe. Como pueden comprobar ustedes, son diversos colectivos. En agricultura, 5.500 euros para agricultores profesionales, pero es mayor la cantidad si pueden justificar gastos adicionales y a los no profesionales el gasto que hayan tenido. En el caso, esto es para agricultura, ganadería y apicultores. En el caso de pymes y autónomos son 5.500 euros en los términos que les hemos señalado. En el caso de familias, 500 euros en el caso de desalojos. El coste que supone el daño para la vivienda que hubiera podido tener lugar, y finalmente en los ayuntamientos pues hay un número muy importante de ayudas que son las que les vamos describiendo. Impulsamos las actividades organizadas por la Fundación para la Promoción de Valores e Identidad, 1,8 millones de euros para difundir la importancia histórica de Castilla y León, programar actividades en el Día de la Comunidad y coordinar actos relevantes durante los próximos años con determinadas efemérides. Hay que tener en cuenta que en el año 2030 se va a celebrar el 800 aniversario de la unión entre los reinos de León y de Castilla. Se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial de las Lastras, en Segovia, que va a suponer una inversión de 37 millones de euros y va a permitir construir 267 viviendas, de las cuales al menos son 200 de carácter protegido para compra o alquiler. Incluye además la creación de un parque forestal con zonas de esparcimiento, instalaciones deportivas al aire libre y la consolidación del frente urbano de las Lastras. Se prevé también que la totalidad de las viviendas protegidas públicas, al menos el 50%, esté orientado hacia el alquiler. €1,8 millones para la mejora de infraestructuras en espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 en Burgos. Supone la reparación y la mejora de infraestructuras de uso público de 6 espacios naturales protegidos en Burgos. Tienen ustedes la relación de estos espacios naturales, incluyendo monumentos y parques naturales. Se cofinancia con fondos FEDER. Se busca impulsar el turismo sostenible y de calidad y el desarrollo económico de estas zonas rurales en todas las provincias. La inversión global, incluyendo este importe, ya asciende a 13 millones de euros para el conjunto de las provincias. 930.000 euros para financiar actuaciones de tratamiento de agua potable en Fabero. El proyecto incluye la construcción de una nueva captación de agua, la rehabilitación de tuberías, la restauración de escombreras y la mejora de accesos, al tiempo que se recupera y mejora la conocida como Ruta del Agua para los senderistas. 700.000 euros para un convenio con la Diputación de Salamanca en materia de extinción de incendios. Lo que se pretende es integrar los medios humanos y materiales en el operativo de la lucha contra incendios forestales de la Junta. Los de la Diputación de Salamanca se integran. La actuación contempla la disposición de 26 vehículos autobomba, 9 vehículos ligeros y un coordinador, junto con la formación y dotación de equipos de protección individual, garantizando así una respuesta más eficaz ante emergencias y el refuerzo de la seguridad de los profesionales del sector. Esta
coordinación lo que permite es, naturalmente, utilizar de mayor medida todos los medios disponibles por el conjunto de las administraciones. 210.000 euros para realizar actividades de fomento de la construcción sostenible avanzada. Una subvención a la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción AIEC para financiar la realización de actividades que permiten poner en valor la construcción sostenible avanzada a través de 3 líneas de actuación que son las que tienen ustedes en la documentación. Se colabora en el desarrollo del primer Congreso de Vivienda, la vivienda como derecho fundamental. Son 15.000 euros para la Fundación para la Magistratura para el desarrollo de este Congreso, que va a tener lugar en Valladolid los días 30 de septiembre y 1 de octubre del 25. La iniciativa es para fomentar el debate y la formación en torno al derecho a la vivienda y la protección en el ámbito de la Administración de Justicia. Se pretende alcanzar los 2.439 equipos informáticos para reforzar la formación en competencias digitales. Se financia mediante 1 millón de euros y fondos europeos estos equipos en capitales de provincia. Son 380 nuevos ordenadores portátiles, 59 equipos all-in-one que se suman a los 2.000 ya adquiridos en el programa Castilla y León Digital. El programa se ha consolidado como la principal red pública de formación y asesoramiento tecnológico de Castilla y León, con más de 134.000 usuarios presenciales y 70.000 de teleinformación. 620.000 euros para la ampliación y mejora del servicio de farmacia del Complejo Universitario de Salamanca. Incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 7 sistemas automatizados de dispensación de medicamentos. Más de 1 millón de euros para el Consejo Comarcal del Bierzo para financiar actuaciones en el ámbito de la infancia y la drogodependencia. Incluye la intervención en entornos de jóvenes infractores para sufragar el Centro de Asistencia Ambulatoria. Se ha atendido en el ámbito de la infancia y jóvenes a 155 jóvenes, se ejecutaron 75 medidas y se intervino en 9 familias de 9 menores. También se atendió a 4 menores mediante programas psicoeducativos. Y respecto a la drogodependencia, se ha prestado tratamiento a 293 personas en el Bierzo a través de este convenio. 138.000 euros a fomentar la transferencia del conocimiento de la Cátedra Circular de la Universidad de León. Está ubicada en el campus de Ponferrada. Se creó en el año 2022 y lo que busca es el análisis, la investigación, la docencia y la tecnología de forma digital para el servicio a la persona y el entorno. La Junta de Castilla y León pretende revitalizar el territorio de Ponferrada y su comarca como territorio de conocimiento, generado en torno a la universidad un tejido socioproductivo. Para equipamiento, el Centro de Tecnificación Deportiva de Soria y su digitalización, un importe de 102.000 euros. Se promueve el alto rendimiento de los deportistas, la mejora de la tecnificación en las federaciones para desarrollar todo lo que tiene que ver con este centro. Se financia también con fondos europeos. 70.000 euros para la Fundación Jorge Guillén, para exposiciones, cátedras, conferencias de diversa naturaleza y 10.000 euros para la Fundación Francisco Umbral en relación con la organización y ejecución de actividades vinculadas al libro. Y sin más, pues estoy a su disposición, como siempre, para las preguntas que deseen realizar. Una aclaración en relación al decreto que han aprobado en el Consejo de Gobierno y la apertura dominical. No sé si este decreto lo que intenta es recoger la posibilidad que ya existe en algunos municipios, si se va a ir más allá y se va a permitir que incluso los propios establecimientos puedan pedir a la Junta que se les autorice a abrir un domingo y cerrar un día durante la semana. Lo que buscamos aquí siempre es escuchar al sector. Es complicado, porque a veces los intereses son intereses contrapuestos entre todas las partes y hay que tener en cuenta el interés de los consumidores, que lógicamente buscan la máxima apertura, pero también la protección del pequeño comercio, que lógicamente, si no estableciéramos ningún instrumento, ninguna medida, pues no tendríamos asegurado la persistencia de este pequeño comercio que por muchos motivos pasa muchas dificultades. En el ámbito de los domingos, que es lo que usted pregunta, el acuerdo que se ha alcanzado con todas las partes implicadas consiste básicamente en algo más de flexibilidad en torno al domingo, que va a permitir que cuando haya varios días consecutivos de fiesta y, por tanto, que no se haya abierto esos días previos, se pueda abrir ese domingo subsiguiente para favorecer también la atención del consumidor. Esto ocurre en algún momento donde la fiesta puede ser pues el viernes y el sábado y un tercer día
de domingo sin apertura puede causar un perjuicio al conjunto de los consumidores si se facilita esta apertura. Y otra posibilidad es que haya motivos históricos o de tradición en un municipio de apertura en algunos domingos concretos y lo que busca son fórmulas para facilitar este elemento. Es un instrumento de flexibilidad, pero a la vez también de equilibrio entre lo que pueden ser los intereses de los consumidores, pero tampoco generar una ruptura que suponga una ventaja clara comparativa para las grandes superficies en relación con el pequeño comercio, que lógicamente también tiene unas dificultades para garantizar la prestación en las condiciones actuales y que también es un sector que sabemos que tiene problemas muy importantes de muy diversa naturaleza, no solo el tema de los horarios, sino también la competencia que supone la venta por Internet. Sí, una pregunta. ¿Serían los festivos, por ejemplo, podrían ser los de Semana Santa, el jueves y el viernes de Semana Santa, que se permitiera abrir a los pequeños comercios? Pues esta es una posibilidad, lógicamente, que siempre está abierto esa solicitud, pero es una posibilidad que pudiera existir porque en algunas circunstancias la acumulación de varios días festivos unido al posterior domingo pues también es un perjuicio para el consumidor que no encuentra posibilidad de adquirir algunos productos. Y, por tanto, esta línea que se abre de poder abrir ese domingo es una ventaja que se genera para el consumidor y que estamos abiertos a establecer cuáles son las vías. Naturalmente, esta puede ser una de las posibilidades. No es la única, porque el Sábado Santo es un día que generalmente se puede abrir y ya romperíamos esta idea de los festivos consecutivos. Se podría comprar el miércoles santo, se podría comprar el sábado santo. Pero en otras ocasiones puede darse la circunstancia de que tengamos un sábado festivo junto con un viernes festivo o que coincida el lunes festivo y entonces son varios días sin poder comprar los consumidores, y para garantizar este equilibrio entre el consumidor y también el pequeño comercio es por lo que abrimos este mayor margen. Esto sería solicitud de los propios ayuntamientos, entendemos, ¿no? Del sector. Sí, tendríamos que hablar para el sector y tendríamos que escucharles y también definir singularmente para cada uno de los casos. Cuando se aprueba en cada año el calendario de festivos es cuando se aprecia cuál es la coincidencia de sábados, de viernes o de lunes y martes de algunas localidades junto con sus días, que a lo mejor ya saben ustedes que hay dos días específicos de ámbito local. Y podría ser oportuno incluso una decisión de ámbito local para permitir esta apertura. Esto es algo que, lógicamente, permite una mejor posibilidad para los consumidores, pero también lo aceptan los propios pequeños establecimientos de consumo minorista en la medida de que son conscientes que, si no, sería un amplio número de días, quizá festivos, sin posibilidad de dar un servicio que es necesario. ¿Y esta posibilidad es a mayores de los días que Sí. ya se establecen? O sea, Sí, ¿sería sí. un día más o 2 días más? No está cuantificado no está cuantificado porque no tiene límite. Digamos que a los días que les corresponde en función de lo que ya teníamos, en algún año por coincidencia puede ser 0 días, pero en otro podrían ser 2. Todo está en función de que los festivos se acerquen mucho o no a ese domingo y también en función de las circunstancias de cada una de las localidades y también de la posibilidad de días históricos donde exista esta tradición. Por tanto, es una mayor flexibilidad que nos permite atender estas circunstancias y son a mayores de lo que ya existe hoy en día. Pero es verdad que dentro de esta dificultad sí que es una demanda que se apreciaba y que agradecemos a todos la sensibilidad para intentar llegar a este punto de acuerdo y de consenso. Ustedes también, como consumidores, y muchos consumidores que nos oyen, pues lo habrán visto, que a veces ocurre que hay días que coinciden en fiestas y entonces te encuentras entre 2 o 3 días seguidos festivos y una dificultad para tener que acumular los días previos las compras. No siempre es sencillo y, por tanto, agradecer este esfuerzo que hacen todas las partes para facilitar esta apertura, siempre en interés de los consumidores, pero sin que esto determine un desequilibrio en contra de la pequeña superficie, del pequeño comercio, que sabemos y somos conscientes de las dificultades que está atravesando y que es un comercio muy necesario. Y desde aquí aprovecho, lógicamente, en las medidas de las posibilidades para que los consumidores los usemos, porque al final la previdencia del pequeño comercio tiene mucho que ver con que los consumidores, pues en nuestros hábitos les tengamos en cuenta en nuestras opciones de compra. Y sobre otro asunto, ayer el presidente de Galicia, Rueda, se refirió al genocidio, al conflicto con Gaza como genocidio. En las Cortes los populares se refirieron a él como masacre. No sé si el Gobierno regional se suma a la palabra que utilizó Rueda o se mantienen en el debate que sostuvieron ayer en las Cortes. Aquí lo que estamos claramente es ante una situación que tiene que parar ya, que el Gobierno de Israel
pues está causando un perjuicio enorme a los palestinos. Es una clara masacre, está suponiendo el corte de alimentos, el desplazamiento de población, y lo que tenemos que buscar es aquello que nos une. Es verdad que puede haber políticos que tengan interés en lo que nos diferencia y nosotros, por ejemplo, nos encontramos muy identificados con lo que ayer Su Majestad el Rey dijo. En esas palabras también oímos al presidente del Gobierno que él se sentía identificado con las palabras de Su Majestad el Rey y, por tanto, creo que en este asunto tenemos que hacer el esfuerzo de estar unidos lo más posible. Siempre hay que, en torno a una circunstancia, buscar la diferencia. Nosotros en la Junta de Castilla y León somos los que buscamos la unión y los resultados. Y lo que tenemos que conseguir es que la masacre en Gaza pare cuanto antes, que el Gobierno de Israel cese cuanto antes sus actuaciones, que la comunidad internacional ponga medidas eficaces y que resulten. No se trata solo de palabras, se trata de establecer los instrumentos que funcionen y que sean eficaces. Al portavoz, buenos días. Mañana tiene una reunión con el secretario de Estado de Energía. No sé qué se va a trasladar en esa reunión al secretario de Estado. Gracias. Pues nosotros tenemos una posición muy clara que fue manifestando el presidente de la Junta de Castilla y León, incluso en los sucesivos debates del Estado de la Comunidad. Castilla y León es una comunidad que tiene dos circunstancias a la vez. Somos una comunidad industrial, con un importante crecimiento en el sector industrial en los últimos años, con más peso del sector industrial, con una diversificación industrial muy elevada en varios sectores y actividades productivas. Y, por otro lado, somos una comunidad con generación de energía eléctrica. Somos los líderes de España en generación de energía renovable. ¿Qué queremos? Y hemos defendido siempre que la energía que consumimos en Castilla y León desde el punto de vista industrial se conecte cada vez más con la energía que generamos. Dicho de otra manera, que la energía que se genera en Castilla y León sirva para el desarrollo industrial de nuestra comunidad autónoma. Esto es algo que venimos defendiendo en torno a los polígonos empresariales y exige una importante inversión por parte de la Red Eléctrica Española en transporte y por parte de las distribuidoras en la fase de distribución. Estas inversiones estaban topadas hasta ahora y el apagón ha tenido una parte positiva, que es que el propio Gobierno se ha dado cuenta de la necesidad de hacer estas infraestructuras. Y yo creo que en esta posición es en lo que tiene encaje esa reunión que nosotros hemos pedido hace mucho tiempo, se lo pedimos a la vicepresidenta del Gobierno y ahora nos va a recibir el secretario de Estado, en donde vamos a manifestar allí nuestra opinión. Está recibiendo todas las comunidades autónomas y ¿qué queremos? Pues básicamente que en Castilla en este momento hay proyectos industriales por valor de 15.000 millones de euros por parte de empresas que quieren invertir y muchas de ellas nos dicen que el principal obstáculo para llevar a cabo esta inversión es la garantía del suministro eléctrico, la potencia eléctrica suficiente. Y, por tanto, lo que le vamos a pedir al Gobierno mañana es que se desbloqueen las inversiones en infraestructuras, redes de transporte y redes de distribución eléctrica para favorecer el suministro eléctrico a los núcleos de población y, sobre todo, al sector industrial para que estas inversiones se puedan llevar a cabo. Y, especialmente, en el caso de aquellas comunidades autónomas que somos claramente generadoras de energía eléctrica. Es muy difícil explicar al conjunto de los ciudadanos que en Castilla y León generamos energía, somos líderes en producción de energía renovable y, sin embargo, luego muchas empresas que se quieren instalar en Castilla y León porque es el mejor lugar de España para hacer estas inversiones, pues tienen dificultades porque no tienen garantizado el suministro eléctrico y no lo tienen garantizado por falta de inversiones suficientes en la red de transporte y en la red de distribución. Y esto es lo que hay que resolver, que los ciudadanos puedan entender algo muy sencillo, que nosotros somos solidarios con el conjunto de España, que producimos y generamos energía eléctrica, pero que también el sector industrial de Castilla y León tiene que tener garantizadas sus necesidades desde el punto de vista del consumo de energía y que hay 15.000 millones de euros de inversión industrial que están pendientes de estas decisiones y que, lógicamente, asegurar esas inversiones van a permitir el llevar a cabo estas inversiones. Hablamos de inversiones en transporte y distribución, hablamos de asegurar todo lo que tiene que ver con las inversiones adicionales de modernización y ampliación de puntos existentes y hablamos de cambios normativos que permitan asegurar el autoconsumo energético. Tener la posición que tenemos en Castilla y León, pues tendría que ser una garantía para el suministro energético. Este es un problema que muchos países han tenido como consecuencia de la guerra de Ucrania, como ustedes conocen, pero también desde el punto de vista de la producción verde y, por tanto, una mayor presencia en el mercado y también de
consumo en mejores condiciones y más barato vinculado al autoconsumo. Son elementos a potenciar. En definitiva, algo muy sencillo, que Castilla y León, que es una potencia y tenemos más peso que la media española en el sector industrial, pueda tener un mayor futuro todavía como consecuencia de nuestra capacidad de generación de energía renovable. Hola, buenos días. La semana pasada comprometió a que antes del 15 de octubre estaría el presupuesto en las Cortes. Quedan 2 consejos de Gobierno. No sé si nos puede adelantar ya si el que viene se va a aprobar el techo de gasto o si hay alguna fecha ya para ello. Gracias. Pues les iremos informando cuando se tomen las decisiones. Sí que les digo que el viernes pasado celebramos ya la última reunión de la Comisión Funcional del Presupuesto. Estamos ya en la fase muy final de elaboración de este proyecto y lo que nos importa, más allá de la fecha, que siempre es importante, es que estemos hablando de un buen proyecto de presupuestos que atienda a las prioridades que tiene marcadas Castilla y León, a las que el presidente manifestó en el debate del Estado de la Comunidad y a lo que son los objetivos de Castilla y León, los mejores servicios públicos posibles, apostar por el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo y comprometernos con el mundo rural. De eso estamos hablando y, por tanto, en eso estamos trabajando. Es verdad que comprendo también la inquietud respecto de la fecha del techo de gasto y, aunque lo tenemos terminado, sí que pues algún dato importante que puede modificarse como consecuencia de alguna aportación que pueda hacer el Estado en términos de información, pues podría modificar este elemento y es algo pues que también nos induce a valorar el momento más adecuado de su presentación. Tengan ustedes en cuenta que no hemos tenido este año el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se nos informaba con mucho detalle y se respondía a preguntas que tuvieran que ver con este elemento, ni tampoco se ha aprobado todavía el escenario de estabilidad presupuestaria de ámbito nacional y son elementos que nos tienen también que llevar a una cierta prudencia en este contexto. Nosotros trabajamos con una fecha, pero trabajamos con una prioridad, que es tener un buen presupuesto para Castilla y León, el mejor presupuesto posible y un presupuesto que atienda a esas necesidades. Portavoz, al respecto de esto, no sé si nos pueden confirmar si les han trasladado desde Hacienda algún tipo de carta o comunicación con el objetivo de déficit para 2026, si va a ser una décima. Y luego nos ha dicho que tienen bastante adelantado o terminado el techo de gasto. No sé si han utilizado como variable las entregas a cuenta que comunicó el Ministerio en julio o si van a utilizar otra cifra anterior. Pues las dos respuestas, que como lo tenemos avanzado también se lo puedo confirmar, no se ha aprobado el escenario de estabilidad presupuestaria nueva, ni cuál es la distribución por comunidades autónomas. El último que se aprobó y que está vigente, que es el del año pasado, incluía una cantidad de déficit que correspondía a las comunidades autónomas para el año 2026 del 0,1%. Como no se ha modificado, esa es la que estamos barajando a día de hoy. 0,1%, que son algo más de 80 millones de euros. Es una cantidad muy moderada para un presupuesto como el que tiene la Comunidad de Castilla y León, que también refleja esa senda donde vamos disminuyendo nuestro nivel de endeudamiento en relación al PIB. Saben ustedes que esto también nos consolida entre las comunidades menos endeudadas de España, aunque ahora parece ser que estar poco endeudado no es algo que esté de moda, fundamentalmente porque lo que se pone encima de la mesa son condonaciones de deuda para los más endeudados y para los que han subido impuestos. Este es el factor que estamos manejando. Somos conscientes que ha salido a la luz la noticia que usted plantea, en donde el debate es que, al parecer, en una reunión en la que no hemos estado las demás comunidades autónomas y que se ha celebrado con Junts ha pedido el 0,3% de déficit. Esto es lo que hemos leído por la prensa. Y que esto no se corresponde con la actualmente vigente, que, como les digo, se aprobó en el año 2024 y tenía una previsión para el año 2026 que tendría que revisarse, pero no se ha revisado y, por tanto, es la que está vigente del 0,1. Y como surgió este debate de si Junts iba a poder apoyar o no el techo de gasto, dada su petición y lo que había planteado el Gobierno, esto es lo que está encima de la mesa. Pero no porque las demás comunidades autónomas no se hayan invitado ni a Waterloo ni a Suiza a esas reuniones, que ya les digo yo que nosotros no hubiéramos ido, que nosotros lo que queremos es que se nos invite a España, en España, a las reuniones para hablar de lo que nos interesa al conjunto de los españoles. Pero eso es lo que hay y nosotros lo que estamos barajando es lo que está vigente, que es el 0,1%. Si se modificara, nosotros también lo modificaríamos.
Y en cuanto a las entregas a cuenta, efectivamente, normalmente en el mes de julio hay, siempre lo ha habido, creo yo, un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se planteaban cuáles eran las entregas a cuenta y cuál era el escenario de déficit, y también se daba un turno a las comunidades autónomas para algunos planteamientos que pudieran ser resueltos. Esta ocasión no hemos tenido ese Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio, tampoco en agosto, y estamos hoy, si no me equivoco, a 25 de septiembre y no tenemos fecha para que se pueda celebrar inmediatamente. Lo que sí que tenemos, y usted lo ha señalado, es que por correo electrónico se nos comunicó una previsión de entregas a cuenta, que no sabemos si son las definitivas porque no se han aprobado por el Consejo de Gobierno, ni sabemos si son las que se van a llevar al presupuesto del Estado, porque el presupuesto del Estado no tenemos más información que la que tienen ustedes, pero es la que estamos barajando nosotros, esa previsión del mes de julio, para las entregas a cuenta. Por tanto, si usted, ya por concretar la cifra, me pregunta qué estamos barajando de entregas a cuenta y de escenario de déficit, el escenario de déficit, el que se nos comunicó en el año 2024, el escenario de déficit, el que se nos comunicó para el año 2024, el escenario de déficit, el que se nos comunicó en el año 2024 para la previsión del 2026, y entregas a cuenta las que se nos comunicó por correo electrónico en el mes de julio. Eso es lo que estamos nosotros barajando para nuestro escenario de déficit, que son cantidades que podrían modificarse porque generalmente hay una aprobación definitiva de las entregas a cuentas en el Consejo de Ministros vinculados a los presupuestos del Estado y porque generalmente hay una aprobación del escenario de déficit y hay también un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero como esto no se ha celebrado y nosotros tenemos la vocación de hacer el presupuesto, son las cantidades que estamos barajando. En todo caso, los ingresos siempre son estimaciones y, como tal, que la estimación se establezca de una forma y finalmente fuera otra, pues haríamos los ajustes que fueran correspondientes y finalmente se produjera una vez ya presentado el techo de gasto y el presupuesto. Es complicado explicar y seguramente ustedes están muy enterados, pero el ciudadano de la calle comprendo su. Y la semana pasada sí que garantizó que registrarían el presupuesto el 15 de octubre, antes del 15 de octubre en las Cortes. Hoy parece ser que ya dice que igual se puede retrasar un poco más debido a la falta de datos. ¿Siguen manteniendo que cumplirán con lo establecido en el Estatuto? ¿Es posible que el presupuesto no llegue a tiempo? No, nosotros estamos barajando esa fecha que es la que dice el Estatuto. A lo mejor me he explicado mal. Lo que queremos decir es que tenemos ya elaborado el techo de gasto y que el techo de gasto se corresponde con unas cifras que todavía son provisionales en las aportaciones realizadas por el Gobierno. Y esta provisionalidad es la que puede determinar el momento óptimo para presentar el techo de gasto, que siempre es previo presupuesto, su debate al debate del presupuesto. Nosotros la cifra que manejamos es la fecha del Estatuto para presentar el presupuesto. Y las cifras que estamos manejando son esas. Si tuviéramos cifras mejores en ingresos o más actualizadas, las aportaríamos. Pero la respuesta de su compañero fue que nosotros, aunque las cifras no sean definitivas aportadas por el Gobierno, tenemos unas cifras con las que tenemos que estar actuando, que nos pasa a nosotros y al resto de las comunidades autónomas, y las tenemos que dar como las mejores posibles. El escenario de ingresos siempre es una previsión y la previsión que estamos utilizando son estas. Si llegado el momento del techo de gasto y del presupuesto, pues si hubiera unas cifras más actualizadas, estaríamos quizá todavía en tiempo de incorporarlas y, si no, tendríamos que utilizar estas porque son las últimas que disponemos, aunque no sean las que finalmente el Gobierno pudiera aprobar posteriormente. Contesto, por tanto, su pregunta. La fecha de referencia que tenemos para presentar el presupuesto es la que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y, más allá de la fecha, lo que tenemos es un objetivo muy claro de tener unos muy buenos presupuestos que se correspondan con el objetivo de tener en Castilla y León los mejores servicios públicos de España, seguir creciendo la economía y el empleo y seguir comprometiéndonos con el mundo rural. Y esto lo estamos haciendo sobre la base de un escenario de ingresos que, en lo que corresponde a entregas a cuenta del modelo de financiación y de déficit, son sobre la base de unas previsiones que son las más acertadas que tenemos al día de hoy, que podrían modificarse en función de si el Gobierno actualiza alguna de estas cifras. Pero nosotros, lógicamente, no podemos estar esperando al Gobierno indefinidamente. Bueno, no sé si con esto he respondido. ¿Más preguntas? Si no es así, abrimos el turno provincial.
Lo vamos a hacer hoy en León con Carlos Domínguez. Y León, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a todos. Yo tenía dos planteamientos. Uno, me surge una duda respecto a un punto del orden del día de hoy. Sí. En la Fundación de Valores e Identidad de Castilla y León nos hablan de una aportación de una cifra de 1.800.000 euros. He estado revisando porque no sabía a cuánto ascendía el presupuesto y creo que hemos publicado en alguna ocasión que en lo que, por ejemplo, las cuentas de este año reflejaban para esta fundación eran 3,5 millones. Mi duda surge de si esta cantidad de la que se nos informa ahora, 1,8, es una cantidad de aportación a mayores o estaría enmarcada dentro del presupuesto general de funcionamiento normal de la fundación. Si es a mayores, para sufragar algunos de los actos que nos comentan ahí que se van a empezar a preparar, incluyendo las fiestas de la comunidad, o si la cuantía sigue siendo anual de 3,5 millones. Y por actualidad, respecto al problema desatado, un nuevo problema laboral en la comarca del Bierzo, en Cubillos del Sil, en Forestalia, el anuncio de una compañía de Acciona de un ERE de extinción para 50 personas de la plantilla de esta planta, de Forestalia. Ayer rápidamente la Junta de Castilla y León, supongo que lo corrobora y lo confirma, habló de que se maniobraría para tratar de asumir por parte de Somacil, es decir, por parte de la propia administración de la Junta, esos contratos que la subcontrata pretende extinguir. Mi duda era, en este sentido, si visto estas maniobras internas que hacen a veces las empresas al no gestionar la Junta de Castilla y León directamente, sino subcontratarlo, si no les hacen replantearse un poco el sistema del funcionamiento de este tipo de instalaciones para garantizar que sea un sistema de empleo público y de gestión directa y no de subcontrataciones, no de privatizaciones, para evitar este tipo de problemas y tener que maniobrar en el sentido en el que nos han anunciado. Si van a mantener, por lo tanto, en esta planta esta gestión ya, digamos, llevada de manera directa o van a volver a utilizar el sistema de la subcontratación. Gracias. Sí, pues gracias por responder a ambas preguntas. La cifra de 1,8 millones de euros está dentro del presupuesto que la Fundación maneja para este año 2025 y lo que hacemos es la aportación correspondiente a lo que ya teníamos previsto durante este segundo semestre del año y lo hacemos en este momento y es la aportación que se corresponde. Por poner un ejemplo, es como cuando traemos dentro del presupuesto de las universidades las aportaciones trimestrales que damos a las universidades que forman parte de la previsión inicial, pero es la aportación que corresponde al periodo que estaba previsto. Por tanto, se incorpora dentro de esa cifra. Por transparencia también le ofrecemos el destino de los mismos, justificando en qué se ha gastado, cuál fue el origen. Mucho ha sido en León, como usted conoce, porque lógicamente ha habido actos importantes en la ciudad de León y en la ciudad de Ponferrada y lo que se trata de celebrar también de los próximos años son acontecimientos donde León tiene un protagonismo ciertamente relevante. Y en segundo lugar, por explicar la situación de lo que estamos hablando aquí no es de una empresa pública. Estamos hablando de una empresa privada, de una empresa de producción de energía eléctrica a través de biomasa, cuyo 85% del capital es la empresa Forestalia y un 15% para favorecer el impulso del sector, en un sector que está arrancando en nuestra comunidad y que tiene mucho interés para nosotros, corresponde a Somacil, por tanto, una empresa pública de la Junta de Castilla y León, el 15% de esa instalación en Cubillos del Sil. El 85% es una empresa privada que se llama Forestalia. Es un sector para nosotros muy importante. ¿Por qué? Ya no solamente por el empleo vinculado a la actividad, sino como efecto tractor produce energía desde la biomasa y, por tanto, permite dar valor al bosque. Esta es una prioridad en la que hemos venido trabajando en los últimos tiempos. Dar valor al bosque supone otorgar valor a sacar recursos del bosque y, por tanto, a la limpieza de los montes, que es de lo que estamos hablando. Que el objetivo de limpiar los montes se corresponda, a su vez, con garantizar una rentabilidad económica, un beneficio económico y, por tanto, una financiación de recursos para apoyar el coste de esta extracción de biomasa desde el monte. Si luego esta masa se convierte en energía, el objetivo lo tenemos cumplido, porque creamos empleo en la planta, creamos empleo en la extracción de la biomasa, garantizamos una mejor limpieza del monte y estamos facilitando la actividad productiva en el mundo rural. Y esto es lo que justifica la presencia del accionariado de una empresa pública como Somacil,
con una participación muy minoritaria de apenas el 15% frente al socio mayoritario, que es Forestalia, que es empresa privada. Generalmente las empresas de producción de energía son privadas. Todo lo que son las plantas de generación pues suelen ser privadas, lo eran las térmicas en su momento y, lógicamente, lo es esta en este entorno. ¿Dónde estaba la empresa que ahora ha dejado su actividad? Pues fue la contratista de esta actividad para hacer la inversión y para llevar a cabo gastos de gestión. Como consecuencia de las dificultades que atraviesa Acciona y que todos ustedes conocen también por los medios de comunicación, pues ha venido poniendo en riesgo algunas actividades y entre ello esto. Por tanto, no es la dueña de la planta, pero es la que sí que estaba contratada para actividades de gestión en la planta. ¿Y qué es lo que se anunció ayer? Que los dueños de la planta, Forestalia y Somacil, van a garantizar el funcionamiento de la planta con medios propios de los recursos que dispone la instalación y de los contratos que pueda hacer de trabajadores directamente para llevar a cabo la garantía de que ésta siga funcionando. Y esto es de lo que estamos hablando en este momento y la seguridad que les podemos plantear. No se trata de replantear el carácter de este tipo de instalaciones. En este caso, que nosotros tengamos una participación muy minoritaria se debe al interés de la instalación. Se ubica en un sitio donde una crisis de empleo muy importante vinculada al fin de la minería y de las térmicas, muy precipitado ese fin, y vinculado a ese punto de energía, pues hay una actividad económica sustitutiva que no cubre lo que aquello fue, pero que todo contribuye a un elemento positivo en relación con garantizar empleo y futuro para una zona que lo necesita y mucho. Y esto es lo que justifica nuestra participación, la territorial más la sectorial, que les he señalado de la importancia que tiene la biomasa y el sector forestal para Castilla y León. Y esto determina esa participación del 15%. Nuestra idea no es tener más participación, que la empresa siga siendo privada. Es más, nuestra idea es que en el futuro esta planta pues fuera íntegramente privada cuando nosotros hayamos cumplido ahí nuestra finalidad y, además, no solo eso, que el carácter demostrativo de esta planta y su rentabilidad y viabilidad futura justificara la construcción de más plantas de extracción de biomasa y de limpieza del bosque, y que fueran todas ellas privadas y generamos aquí un sector productivo en Castilla y León vinculado a estas actividades. Por tanto, lo que nos hace es no solamente no replantearnos, sino reafirmarnos en que este es un proyecto de futuro, la biomasa. Esta, en concreto, es una planta de biomasa para producción de energía eléctrica, pero la biomasa la tenemos ligada a todo lo que son las instalaciones de distrito de calefacción, lo que se llama los central heating, que lo que permiten en algunas ciudades, y en este caso, por ejemplo, si hablamos de León, la ciudad de León se está invirtiendo para que haya consumo directo de biomasa para procurar calefacción y agua central sanitaria en el caso de edificaciones en la ciudad de León, con un ahorro importante, con una reducción de las emisiones de CO2, con una extracción de recursos del monte, con una reducción de las importaciones y dependencia del exterior y también con un factor medioambiental muy notable porque supone también la limpieza de estos recursos y, además, la generación de empleo que supone en el territorio. Y la otra, no, las dos, sí. Una era la fundación y otra era la empresa esta de Forestalia. Estaban contestadas. Vamos entonces hasta Soria. En Soria tenemos a Ana Barbero, de Soria Noticias. Cuando quieras, Ana. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque ayer el subdelegado de Gobierno en Soria, Miguel Latorre, afirmó que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, ya ha propuesto a la Junta de Castilla y León firmar un convenio para desbloquear las obras de ampliación del aeródromo de Garray. Según él, esta es la vía avalada por la Abogacía del Estado y el procedimiento habitual para tramitar este tipo de infraestructuras a través de competencias autonómicas. Sin embargo, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha pedido que se use la Comisión de Transferencias como única forma legal para resolver el traspaso de competencias. ¿Podría explicar cuál es la situación actual respecto al traspaso de estas competencias y el convenio entre ESA y la Junta? Y, por otro lado, ¿qué pasos concretos quedan por dar para desbloquear definitivamente las obras del aeródromo de Garray? Muchas gracias. Yo distinguiría las dos cosas, que es verdad que coinciden en el tiempo. No lo hemos hecho coincidir nosotros, pero sí el Gobierno lo ha hecho coincidir en el tiempo, que es una cosa es el interés que tenemos la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León de poner en marcha un aeródromo que genere actividad y empleo en esa zona, en Soria. Y otra distinta es el planteamiento del Gobierno de su disposición a ceder las competencias de AESA de determinadas autorizaciones. Son cosas distintas.
La autorización administrativa la tiene que hacer la Administración que es competente en la materia, que en este caso hoy por hoy es AESA. Si en un momento determinado lo fuera otra Administración, pues sería otra Administración la que tendría que dar esa autorización. Pero lo que no queremos nosotros es que se retrasen las obras del aeródromo simplemente porque alguien ha puesto encima de la mesa la posibilidad de una transferencia de una competencia para dar autorizaciones administrativas. Y si esa transferencia no se produce o se dilata en el tiempo o los costes no son los adecuados. Nosotros una cosa y otra no la queremos vincular. Si AESA tiene interés y disposición y tiene una dificultad que le plantea la Abogacía del Estado, pues nosotros estamos dispuestos a escuchar cuál es la mejor solución para que AESA pueda otorgar esta autorización. Y, por tanto, eso es lo que queremos. Nosotros lo que queremos de AESA no es un procedimiento que nos alargue la decisión y que nos ponga otra variable en una ecuación que ya de por sí tiene un reto encima de la mesa. No estamos hablando de asumir competencias. Nosotros lo que queremos de AESA no es la competencia, queremos la autorización dentro de sus competencias actuales. Si esa autorización es más sencilla a través de que la Abogacía del Estado ha visto un instrumento, pues lógicamente, si existe voluntad real por parte del Gobierno de no entorpecer el aeródromo, porque lo que pedimos simplemente es la autorización, pues nosotros estamos dispuestos a hablar de ello y ojalá se desbloquee, que es el interés que tenemos la Diputación Provincial de Soria y la Junta de Castilla y León. ¿Alguna cuestión más? Pues aquí terminamos. Gracias. Gracias.